¿Qué tal, amigos podcast escuchas? Qué gusto que estén con nosotros, pero más gusto que nosotros estemos con ustedes. Esta segunda temporada ha estado padrísima, padrísima. Hemos tenido invitados de primer nivel con pláticas súper interesantes y hoy, pues vamos a platicar de un problema que atañe a cualquier segmento de la industria y quisiera yo decir que hasta de cualquier empresa. Pero para eso, como siempre, no lo puedo hacer solo, tiene que ser con mi amigo Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pepe, me gusta. Esta es una de las tantas actividades que no puedes hacer solo. Está muy interesante y voy a aprovechar porque esta es la única ocasión en el podcast hoy, en este episodio, que voy a decir muy interesante. Bueno, pues, pero la verdad es que así va a estar el episodio de hoy. Y de lo que vamos a estar hablando hoy es de una amenaza que prácticamente ningún transportista tiene en su radar. Eh, y una cosa, yo creo que vale la pena mencionar. No vamos a hablar hoy de motores, no vamos a hablar de llantas, no vamos a hablar de combustibles. Entonces van a decir, ¿y de qué cuernos vamos a hablar? Bueno, podemos hablar Es una de la... amenaza. Es una Si no es amenaza. ni de motores ni de llantas, porque es una amenaza. Bueno, pues para empezar es algo que realmente puede detonar toda tu operación. Es algo que puede ponerte como aplicarle el freno de mano a la operación que tú tienes. Ya tienes todo bien organizado, este, y, y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y yo sí quiero reconocer algo. Esto que están viendo y que están escuchando ahorita viene de algo que se repite en muchas empresas y que viene en un artículo que escribió Pepe. Lo podrán leer en agosto en revista Transportes y Turismo. Y Muy eso bien, es la continuidad del negocio. Y ahorita Juan decía, en cualquier transportista, pero yo digo, puede ser en cualquier parte de la industria, ¿eh? es cierto. La continuidad del negocio lo hemos visto. Nosotros hemos tenido que detener negocios con clientes, con algunos de ustedes, porque se pierde uno de los elementos del equipo, el gerente de mantenimiento, el director de finanzas, eh, algunos de esos elementos que son clave para la operación diaria. Y nos dice el dueño, ¿sabes qué? Aguántame tantito porque no puedo seguir así y necesito conseguir gente. Por cierto, una pausa rápida. Todo esto de lo que hemos estado platicando aquí en el podcast, optimizar la operación, controlar costos, profesionalizar la flota, no tiene que quedar solo en buenas intenciones. Si en verdad quieres llevar estos conceptos a la realidad de tu empresa, en Hypercons te ayudamos a estructurarlo. Nosotros diseñamos estrategias a la medida para transportistas y operadores logísticos que buscan orden y rentabilidad. Búscanos en nuestras redes o en hypercons.com y platiquemos de tu operación. Ahora sí, regresemos al tema. Así es. Y sabes qué, Pepe, algo que me llamó mucho la atención es que hoy estuve de visita con uno de nuestros principales clientes y salió a colación. Le dije, vamos a grabar hoy este capítulo y era interesante porque uno de sus mecánicos, bueno, de hecho el jefe de taller, estaba teniendo que cubrir de otra operación que se había quedado sin mecánico. Entonces, yo le decía, oye, es que de esto vamos a hablar al rato en la grabación de nuestro podcast. No quiero, como dicen ahí en inglés, spoilear, que la verdad la traducción sería adelantarme, Echar echar a a perder. perder. Echar a perder, no quisiera echar a perder lo que vamos a decir, pero la realidad es que es prácticamente de lo único que no tenemos un sistema de redundancia. Pero a ver, platícanos, Pepe, platícanos. Yo quiero empezar con una, ¿cómo se dice? Lo tomé de otro lado. El ajedrez me gusta y hay Ujú. un libro que se llama Cómo la vida asemeja al ajedrez. Y en el ajedrez te dicen que tienes que estar pensando dos movimientos adelante. Sí, El que tú vas a hacer, el que va a ser tu contrincante y con el que tú le vas a contestar. sí, Entonces, en la industria, en el trabajo en general, debe de ser lo mismo. Si yo tengo una persona en una posición, tengo que pensar, no porque lo vaya a correr ni por otra cosa, ¿quién lo podría sustituir? Si un día él se va de vacaciones, si un día se enferma, si un día falta, alguien tiene que ser capaz de hacer la tarea de esa persona, incluso mi tarea. Y como bien dice Juan, no tenemos un sistema de redundancia como un compresor alterno, como un generador de diésel cuando se vaya la electricidad. sí. No lo tenemos y lo deberíamos de tener. Sí, y eso es algo que te digo, lo veía hoy con nuestro cliente que le decía, a ver,
Si ahorita, porque se nos fue la luz, ¿eh? Casualmente se nos fue la luz justo cuando estaba presentando y decía, fíjate, es que de esto vamos a hablar, porque se fue la luz y de inmediato entró en unos segundos, en 1 o 2 segundos entró la planta de emergencia. Entonces dije, bueno, tenemos un respaldo aquí de servidores, de energía. Oye, de refacciones, ¿tienen? No, pues claro que sí. ¿A poco nada más tienes un valero? ¿Nada más tienes una llanta? No, pues entonces tengo más. Ok, a ver, ¿de unidades? No, pues por supuesto tengo unidades de respaldo. Si bancos, no, pues te manejan nada más con uno, no, pues tengo línea de crédito con A, con B y con C. Les decía, entonces, ¿por qué si tienes todo eso? Que de alguna manera son cosas controlables, lo menos controlable y que sabes, o sea, sabes que un día te va a fallar alguien, sabes que un día alguien va a enfermarse. Un generador de energía no va a cambiar ¿cómo se llama?, de jefe. Eso no va a cambiar de empresa, Ni eso se te va a digo, ni se enfermar va a o se va a enfermar. ir de vacaciones. Sí, y las unidades, pues de alguna manera ya sabes que aunque no tienen lealtad los fierros, sabes que tienen cierta duración, le haces el mantenimiento preventivo, o sea, de alguna manera puedes irlo controlando. Y las personas no, de repente un día le da una influenza y va para su casa, le da el COVID, se enferma de algo, renuncia, se molesta Eso y te iba a falla. decir. Alguien se Y, le chispa y no regresa. Y se y va, no como se regresa, dice coloquialmente, y no quiero decir algo políticamente incorrecto, pero como las chachas. se te va. Hoy Entonces, se ajá. enoja y mañana no regresa. Sí. Y entonces, ¿y por qué de lo más valioso y de lo más impredecible, porque la realidad del humano es lo más impredecible, por qué de ese no tenemos un sistema de respaldo, ¿no? Entonces, y aquí los invito a nuestros podcast escuchas a que piensen en 5 personas, 3 personas críticas en su empresa. Piensen en ellos. Y si se me fueran mañana, y se me fueran no de por vida, digo que ese sería el más grave, ¿no? Pero si se me fueran una semana, si se enfermaran, si les diera algo, ¿cómo lo manejaríamos? Y la pregunta aquí que me haría, si el que se te va no sé, Daniel, Jorge, Luis, lo que sea, ¿algo se detendría? Tendríamos que pensar, no, es que imagínate, oye, mañana es día 15, híjole, que, por ejemplo, ahorita, que dijéramos, es que ya estamos a un par de días de fin de mes, híjole, ojalá vuelva Jorge, porque es el único que paga la nómina. Eso, o algo como cuando pasa que es que Jorge nada más tiene acceso a los archivos y es el único que tiene el password. No, es que esos números realmente nada más ahí le mueve. Y, la operación tiene que seguir y seguramente se va a hacer un relajo en donde Sí, lo que tenía que hacer, perdón si nos está escuchando algún Jorge, ya lo trapeamos, sí, pero ese Jorge ya hizo un relajo en la empresa porque va a faltar, no va a estar y la empresa no va a colapsar, no va a colapsar porque va a seguir funcionando, va a seguir saliendo embarques o lo que sea que sea su tarea, pero cuando regrese el sustituto de Jorge o Jorge, va a ser un relajo y se va a perder mucha información, va a haber probablemente pérdida de dinero. Entonces, hay que planear eso. Y en nuestra industria es muy dado a que falte gente, gente preparada, gente sí. capacitada. Lo hemos visto mucho. Yo voy a hablar de mi caso en particular de gerentes de mantenimiento. Hace falta gerentes de mantenimiento preparados. Generalmente, oye, son mecánicos que fueron siendo buenos y Ajá. coloquialmente se les llama mecanicotes y no saben de muchas cosas de administración y faltan y pues se hace otro relajo más grande. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que así como tenemos un inventario de refacciones, así como tenemos un compresor de reemplazo, una unidad también de reemplazo, pues tenemos que tener gente, no de reemplazo, pero sí que hay una cadena de crecimiento. Claro. Pero Pepe, ¿por qué? La pregunta yo creo que aquí nos deberíamos de hacer es, ¿por qué sucede esto? Porque, a ver, no es yo diría, no necesariamente es por codos, no necesariamente es porque creamos que no se van a enfermar o que nos va a faltar gente en algún momento, ni porque manejemos mal el negocio, definitivamente. ¿Por qué será esto? Esta opinión también no la digo a nombre de Café con Diesel, ni de Hypercons, ni de Juan, lo digo a mi nombre, es falta de visión estratégica, que muchas veces dices, es más, nosotros nos pasó en un principio. Juan tiene su especialidad, yo tengo mi especialidad
Y en el momento que dábamos consultoría o capacitación, pues cada quien se agarra lo suyo y ya. Ujú. Y en algún momento fue, ¿y qué tal si no llega Juan o no llega Pepe al vuelo? Y yo sí llego y yo tengo que volar a la ciudad donde vamos a dar la capacitación o la Claro. consultoría. ¿Qué hago? Pues Mira, tenemos que saber el uno del claro. otro. Yo no voy a ser experto en lo que hace Juan, pero pues más o menos saco la bola del cuadro en lo que él hace, ¿no? Y más o menos sé de lo que él está hablando y de lo que él está haciendo con su cliente y viceversa. Mira, Pero si no lo hubiéramos hecho y nos hubiera sí. pasado, llegamos ahí y no sé ni cómo se llama la gente con la que voy a tratar. No, bueno, y si a eso le agregas que a veces creemos que por volvernos imprescindibles como jefes, como dueños, estamos haciéndole un bien a la empresa. Pero, por ejemplo, oye, si yo me enfermo, no, es que yo no me puedo, la típica de que no, yo no me puedo enfermar porque nadie lo hace como yo. Ese no es ningún cumplido que te estás dando tú. Más bien te estás dando un balazo en el pie porque, ok, eres súper valioso, pero si capacitas a alguien, eso no hace que tú pierdas valor. O sea, este no es un juego suma cero. Esto no es de que lo capacito y ahora es... Me va a robar la chamba. sí, ya le di el 30% de mi conocimiento. Bueno, supongo que me quedé con el 70%. No, amigo, tú te quedas con el 100%. Simplemente esto se va multiplicando, lo vas como contagiando, pero de algo bueno. La otra es decir, no, es que no tengo tiempo para enseñar. Pues para eso existen el trabajo sombra, es ponte al lado mío, pues los aprendices, así es como trabajan. Un aprendiz no le enseñas y le dejas de hacer las cosas, le dices, a ver, vente, así voy a estar reparando esta unidad. Pon atención, veme preguntando si tienes alguna duda. Oye, ¿sí viste lo que estuve haciendo? Oye, ¿qué pieza, ahora, qué herramienta tengo que usar ahorita? Entonces, lo vas capacitando. Realmente no es como dedicar un tiempo. Sí, a veces hay que dedicar un poco de tiempo, pero si no es dedicar del mismo tiempo, pero tener la actitud y verlo de manera de que lo voy a capacitar para que me pueda cubrir. Bueno, y la otra, pensar que nunca se va a ir la persona, porque ese es el error más grave. Ese es el... Efectivamente. O sea, es como que la gente se va a quedar ahí toda la vida. Y sucede, ¿eh? Sí hay gente que va a estar toda la vida en una empresa, pero es gente que no creció, que se hizo indispensable y en el momento que llegue la siguiente generación, seguramente van a prescindir de esa persona. Entonces aquí viene algo interesante. ¿Qué tengo que hacer yo para mi continuidad de negocio? Ver cuáles son las posiciones clave y quién las Mm, puede cubrir. Y aquí voy a sí. hacer una analogía, ahora que acaba de terminar el Mundial. A mí no me gusta el fútbol, pero vi la final. ¿Y qué pasó en la final? Independientemente de la trifulca y todo ese rollo. Expulsaron a un jugador y se quedaron con 10, uno de los dos equipos. ¿Y qué pasa? Ahora son 10 contra 11, pero realmente no es así. Son 9 contra 10 porque los porteros se quedan en su lugar, ellos no suben a jugar. A lo mejor el portero del que se quedó con 10 sí iba a tener que cubrir una parte de válgame la redundancia, de la parte baja del campo. Entonces, suena muy fácil, dice, no, no es tan problemático y tal, pero se cansan más, tienen que cubrir más área, Ajá. tiene un ataque mayor del equipo contrincante y eso es lo que sucede cuando nos hace falta una persona en el equipo. Eso no puede aguantar 90 minutos o 90 minutos más el compensado. O sea, tiene que ser muy, muy temporal, porque si no, empiezas a reventar gente y tú como dueño o tú como gerente general empiezas a tener problemas de administración. Qué bárbaro, Pepe. Estoy muy orgulloso de que hables de fútbol. Mi muchacho habla de fútbol. La verdad es que no pensé que ibas a llegar a eso. La Tan verdad bajo caí, No, tan no, bajo no, caí para hablar de no. fútbol. Hay que saber hablar de todo, Pepe, incluso de cosas interesantes que desconocemos. Bueno, no, y, a ver, es cierto, pero algo que a mí me da mucha risa es el tema de pensar que la gente no va a cambiar de empresa, que no se va a jubilar, que no se van a enfermar, que no reciben mejores ofertas. Y algo que insisto, no voy a mencionar el nombre de otro cliente, pero bueno, nos sucedió con un cliente que decía, es que no tengo tiempo para capacitar a los mecánicos, no tengo tiempo. Y yo decía, a ver, es que estás dedicándote a hacer rescates, porque en verdad estaba este chavo, lo traían haciendo los rescates carreteros por varios lugares, y le decía, el tiempo que estás tú yendo a hacer el rescate, regresando, más el tiempo que estás en verdad rescatando, porque está el traslado y de vuelta, más este,
Es lo que tuviera. No, ¿cuánto tiempo pierdes? No, pues estoy perdiendo. Prácticamente son diarios los rescates, aquí me decían. Eh, entre 3 y 5 horas al día. Ok, si De las sumas 8 o eso, 9 disponibles, sí, le decía, mira, a la semana, bajita la mano, trabajan de lunes a sábado. 3 por 6, 18. Son 18 horas, son 2 jornadas laborales. A la semana? a la O sea, semana. son 8 días al mes. O sea, prácticamente es una semana completa de trabajo y 2 días. ¿Cuánto tiempo te tomaría dejar a estos chicos capacitados? No, pues con 3 días. O sea, le estás dedicando 8 días haciendo el coraje y estás dejando gente que no está capacitada. Entonces, eh, pues no, no da. O sea, no da. Y esos 8 días que acabas Ajá, de decir, no es que sean 8 días y se acabó. Se ajá. siguen acumulando mientras no se detenga a darles capacitación. Sí, Y claro. viene algún error donde están haciendo lo que quieren, no lo hacen como yo quiero, no me sirve lo que están haciendo, precisamente por no darles esa capacitación. Entonces, la continuidad de negocio en general Ujú, es prioridad. Así ajá. como en los indicadores la disponibilidad es prioridad, el operador es prioridad, las llantas son prioridad, la continuidad de negocio es prioridad. Si no hubiera sistemas, si no hubiera bancos, si no hubiera electricidad, no corre el negocio. Claro. Oye, y Pepe, y otra cosa, a ver, porque a veces se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, pero en finanzas, qué es lo que hace el director de finanzas? Ah, mira, José Luis hace lo siguiente, no, a ver, José Luis está en la posición del director de finanzas. ¿Qué es lo que hace? Porque eventualmente José Luis se va a ir y va a llegar, ya no puedo decir un Jorge porque ya mencionamos, pero Pedro, vamos a decir. va a llegar un Pedro y el tema va a ser, ok, bueno, pues ahora es Pedro, se cuenta que fue quitar uno, poner el otro, pero la posición no debe de cambiar. Entonces, tenemos que crear esos sistemas. Yo creo que una de las principales acciones que recomendaría sería no fijarnos en personas, fijarnos en posiciones, qué conocimientos debe de tener. Y como me dijo en alguna ocasión un jefe, ya hace más de 10 años, que yo estaba buscando un crecimiento en la empresa y me dijo, Juan, y ya era como la cuarta vez en mi revisión semestral que pedía ese crecimiento. Y él no es ese sincero y me dijo, Juan, te voy a decir por qué no puedes crecer ahorita. Y es porque no has podido delegar correctamente y haces tu trabajo de una manera que yo ahorita no me siento tentado a hacerte crecer a otra o moverte a otra posición porque lo haces bien, muy bien, lo que sea. Uno, y dos, no tienes a nadie que te vaya a sustituir. Y entonces, pues uno empieza, no, bueno, la verdad es que pues sí, ahorita no están a mi altura. O sea, oye, entre más estás hablando, más te estás hundiendo, porque me estás diciendo que no tiene, o sea, se va a destapar un hueco y me estás diciendo que no tienes a alguien que lo haga. Más bien tú deberías de venir a decirme, ¿sabes qué? Yo quiero crecer y estoy listo para la siguiente posición y despreocúpate, que tengo quien vaya a cubrir, no, no, no a cubrirme, ni hacerlo mejor o peor que yo. Alguien que pueda cumplir con las especificaciones y características de la posición. Oye, mejor que tú, va a cubrir la posición como tú la tienes pensada, la va a cubrir y va a ir aprendiendo también. Y estoy dispuesto a coacharlo, a guiarlo para que lo cubra. Entonces, pues ya cierras esa duda. Ese espacio y definitivamente para que eso suceda, pues hay que acercarlos al fuego, a los que van a sustituir, ¿no? Ajá. Si en el ejemplo que dice Juan, estoy yo y tengo dos personas que trabajan conmigo, pues de repente los mando a la junta con mi jefe o les suelto una responsabilidad mayor o empiezo a soltarles tareas, y aquí viene algo importante, suelto tareas, o sea, las delego, pero tengo que seguirlas. No puedo soltarlas y desentenderme. Tengo que seguirlas. Eso es continuidad de negocio. Y otro punto que decía Juan también es, no es José Luis el director de finanzas, sino el director de finanzas hace tal cosa. Si voy a hacer otra vez la analogía, ahora ya con el fútbol no, porque no me gusta. Con el béisbol, no vas a decir el nombre del catcher que hace tal o cual cosa. El catcher en el béisbol, su función es tal, independientemente del nombre del catcher. Si es el que ustedes quieran, Ujú. esa posición lo que hace es tal y tal y tal y tal. Y así es con el director de finanzas, con el gerente de mantenimiento,
con el analista, con el etcétera, etcétera, con el mecánico A, B, C. Y para volver al tema de los diferentes movimientos de la continuidad de negocio, el primer movimiento es saber cómo se llama esa posición y qué va a hacer, qué necesito en esa posición, quién lo Ujú. puede cubrir y quién lo puede sustituir. Claro. En ese orden. Y yo me fijaría mucho hoy, yo les recomendaría fijarse en sus empresas. Ya les dijimos que pensar en tres, cinco personas, las que sean, ¿qué pasaría si se fueran? Y lo otro, o que se enfermaran, etcétera. Otra cosa que yo diría, piensen en alguna posición o en alguna persona que digas, esta persona es la única que sabe hacer eso. Aunque sea, es la única que sabe hacer el café. Es la única que sabe hacer el café como Ese a es mí el me primer gusta. foco rojo. Sí, oye, no, es que la única que sabe hacer o el único que sabe hacer el café es Israel. Mal, el único que sabe manejar la copiadora nueva que llegó es este compadre. Y ahí es donde estás atorado, porque a mí me ha tocado estar en algunas empresas en donde se te va el vendedor estrella y es el único, y ahí viene la desgracia, es el único que sabe tratar con tal cliente. Es más, el cliente, como te dicen, es que es su cliente. No, no es su cliente. Es el cliente de la empresa y el vendedor es el representante de la empresa para la relación con el cliente. Porque tuvimos ahí un cliente, y Pepe sabe bien a quién me refería, que decía, el vendedor competía con el dueño. Sí, Y sí, 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 el sí. dueño tenía, no quiere decir miedo, porque no era eso, pero le preocupaba que se le fuera el vendedor, porque se me va a ir con un alto porcentaje de los clientes. Entonces, pues no, No puedes estar a expensas de alguien más. no pues, Eso es, espero que no nos vayan a quitar este video, es como un secuestro ujú, de tu operación. Es tu operación y resulta que otra persona es dueña de la operación y te da miedo quitar a esa persona porque se va a ir con tus contactos y con tu negocio. Eso no se sí. vale. Entonces, bueno, Para pues eso entonces es que es muy importante tener una continuidad de negocio, saber que todos los que están en un departamento, saber qué hacen. claro, El dueño debe saber qué hace su siguiente nivel operativo, debe de saber qué hacen, deben de saber cómo funcionan los sistemas, deben de sí, saber qué indicadores llevan. Tenemos un cliente actualmente, no tampoco voy a decir el nombre, como ustedes saben, no raspamos muebles, ni para bien, en la que el director general, mis respetos para él, sabe, no exactamente, pero sí sabe lo que hace cada uno de sus gerentes. Y desde el mantenimiento, el área de compras, el área de sistemas, el área de finanzas, el área de recursos humanos, él sabe lo que sucede en su empresa. ujú, No al nivel del tornillo, porque no es su tarea, pero sí sabe lo que está pasando en todos los departamentos de su empresa. Y se me hace un tipo muy, pues sí, muy precavido porque está tomando acción de que no se le vaya ningún hilo. Hasta del área de ventas está enterado. claro. Entonces, yo diría llevarlo un poquito más a la formalidad en cuanto hay que mapear qué conocimiento tenemos en cada persona, hay que documentar los procesos. Definitivamente es, no nada más, ok, como dices, ya se lo sabe ese director general, bueno, estaría bien también llevar una documentación porque incluso ese director general eventualmente puede que se vaya. Entonces, yo como dueño diría, híjole, ahorita Chuchito lo maneja todo muy bien porque se lo sabe de pe a pa. Y la pregunta es, me da yo la llamaría una paz barata porque no es como que yo dueño me lo sé. Se lo sabe mi director general, que uno puede que se vaya por alguna razón Y y es tan aparte, bueno y alguien más sabe que es muy bueno, le puede agarrar a billetazos y se lo lleva. deja tú, esa es una. La otra es, si es tan bueno y está muy consciente de que es tan bueno, puede también secuestrarte la operación. Sí, o incluso decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que puedo hacer yo mi negocio solo Sí, y se sale y pone una competencia. que ya nos ha tocado con algún cliente. Entonces, hay que hacer eso, hay que evitar la burocracia y yo diría, e irnos directamente, hay que desarrollar sucesores. O sea, yo en una empresa que estuve, me pedían desarrollar a mi sucesor. Y también, eso nos lleva también, por ejemplo, en esa misma empresa, cuando yo firmaba, tenía una firma sustituta y yo era firma sustituta también de alguien.
Entonces, ¿por qué? Porque, y también sin raspar muebles, porque por ahí en alguna ocasión nos ha tocado algún cliente que dice, es que no puede salir tu cheque porque el que firma los cheques está de viaje. Y yo por acá, híjole, pues, Y o si sea, el que firme el cheque no regresa de viaje. sí, sí, y la otra es, Eso, y está la satisfacción también del proveedor. Yo como proveedor, pues sí me siento insatisfecho porque yo nunca pensé que estaba supeditada supeditado mi pago a que estuviera o no presente la persona. Imagínate que en vez de ser el no que te firma los enojes, Juan, no te cheques, enojes, ya, ya, no, ya, oye, tranquilo, no hagas es que coraje. imagínate que fuera el médico, No, 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 imagínate que no, no, fuera el tranquilo, médico. tranquilo. Sí, totalmente. Imagínate que oye, no, pues tuvo una lesión, accidente de trabajo. Sí, el médico está de vacaciones, vuelve en 8 días. No, pues No bueno, hay pues nadie que lo atienda. ampútenlo, porque pues no hay de otra, pues está enfermo el doctor, o sea, está fuera el doctor. Entonces, bueno, desarrollar sucesores. El otro tema que se me hace muy interesante es no esperar a tener la vacante. Eso es, Ujú. tú prepara tu sucesor. ¿Por qué? Porque cuando surja la vacante para ti, no es el momento para que empieces a preparar el sucesor. Porque es preparar el sucesor, No, ya vas tarde. ya vas tarde, porque son mínimo 3 meses. O sea, sí, como mínimo, es como decir, quiero este trabajo y cuando ya me lo vayan a dar, ahora sí me pongo a estudiar la carrera para tenerlo. No, pues No, ya vas ya vas 4 años muy tarde. tarde. Y eso es importante lo que acabas de decir. Empiezan las inseguridades Ajá, y empiezan también el para qué le invierto tanto a esa otra nueva persona. La inseguridad de la persona que es dueña de la posición claro. y para qué le invierto a la persona sustituto. Pero así debe de ser. Y por eso insisto en la similitud del ajedrez y las analogías deportivas. ¿Cuántos porteros se llevó la selección mexicana al Mundial? ¿Cuántos Tres, fueron? tres. Tres. Y creo que a uno de ellos le dieron chance de jugar un ratito nada más para que cumpliera el tiempo y rompiera un récord. Era su despedida, sí. Y porque era su despedida. Pero el segundo nunca jugó En segundo no jugó. y nada más, y llevaron tres. Eso es continuidad de negocio. Eh, ha habido juegos de fútbol americano donde entra el quarterback inicial, lo lastiman, entra el sustituto, es muy malo, entra el tercero y lo lastiman. Híjole, pues tráete, pues a ver, que empieza a calentar uno de los corredores o empieza a calentar uno de los corners o algo así, y para que juegue de pasador, porque pues no tenemos a más. Claro, Eso es continuidad de negocio. Pero, ¿qué tal que el cuarto pasador o el sustituto número 4 no se sabe las jugadas? Pues va a tirar la bola y va a pasar la pelota para que, pues más o menos salir ujú, del problema del juego, pero no va a ser el mejor papel. Eso es lo que tratamos de evitar. Como bien dijo Juan, ahorita cuando se crea la vacante y empiezas a desarrollar otra persona, ya es muy tarde. claro. Entonces, esto hay que empezarlo con un programa con recursos humanos, preferentemente, para empezar a darle juego a personas en crecimiento de las áreas clave. Oye, y que no se pierda la identidad, porque ahorita en el ejemplo que dijiste, si ya se lo sabe el primer quarterback y luego pon tú el segundo, pero el tercero, como nunca juega, y nunca ha puesto atención, pues ya no se pierde la identidad, porque ya no es la manera en que regularmente se comporta el equipo. Entonces, eso es bien importante, que aunque no estés jugando, o sea, la gente tiene que saber, es que de alguna manera debe ser la cultura. Imagínate que de repente la cultura de la empresa o el director normalmente se ha comportado, vamos a pensar en el gerente de mantenimiento, y vamos a pensar que sea de una distribuidora de camiones, para irnos así. El gerente de mantenimiento es extremadamente servicial. Bueno, ese día estaba enfermo, fue a ver a alguien. Está el jefe de taller, que también es muy bueno, pero por alguna razón no puede estar, y entra el sustituto, el facilitador, etcétera. Y él, como nunca ha estado al frente, como no tiene esa relación, es muy parco. Entonces, ya la imagen, oye, ¿cómo te fue con esta distribuidora? O sea, no sé, camiones tal del sureste. Mal, pésima atención, no tienen enfoque al cliente. Y la realidad es que el que no tiene enfoque al cliente es la Es esa persona, persona. es esa persona. Pero si lo llevan más lejos, en realidad es la distribuidora, porque pues, le dio la oportunidad a alguien a pararse ahí. Lo que necesitas es que
antes de haber mandado a esa persona a atender, en alguna ocasión el gerente o el jefe de taller hubiera estado ahí de, aviéntatelo tú. Y yo estoy ahí al lado, haciéndome, no sé, limpiando esto, Revisándolo, tal revisando, cual. escuchando. Mira, este es tu asesor y estás escuchando. Y ya que se va, el cliente le dice, oye, sabes que aquí yo hubiera hecho esto, lo otro. O si se atora, tú entras al quite. Pero no lo pones en prueba de fuego, ¿cómo se llama? En el Cuan- momento. en el momento y cuando no estás No para lo tiras a los revisarlo. tiburones. Sí, y sí, no lo tires a los tiburones y encima en este caso no dejas que se tire a los tiburones cuando tú estás de vacaciones y te enteras después, oye, por cierto, se tiró a los tiburones y se lo comieron. Ah, Sí, caray. sí, sí. O peor aún, que tú lo avientes a los tiburones. Híjole, Claro. no tengo de otra, vas. Entonces, yo creo que aquí podemos hacer varias recomendaciones A ver. y yo diría, como bien dijo Juan hace ratito, piensen en 3 o en 5 personas en las que si no vinieran mañana y faltaran una semana, ¿quién los podría sustituir y qué harían? Esa es una. La otra es, vean su operación y cuáles son, independientemente de estas personas que ya hicimos, cuáles son las operaciones clave que hacen funcionar su negocio todos los días. Seguramente van a decir todos, no. ¿Quiénes son la clave? Los que no pueden faltar. Y si esa persona es la única que lo puede hacer, bueno, hay que empezar a buscar quién podría ser su reemplazo. Y definitivamente en el tema de preparación, ¿qué estoy haciendo para preparar la gente que los va a sustituir y cuándo podría suceder? A lo mejor también puede ser que hay una persona que digo, ya la traen entre ceja y oreja, ya está a punto de correrla, pero pues no lo puedo correr porque no tengo quien más lo haga. En ese momento te Ujú. pones a preparar a alguien y haces un plan de traslape para 3 meses. Claro. Oye, Pepe, y hay una frase que tú usas mucho, donde dices, todos somos importantes, nadie es imprescindible. Y ese Yes. es el tema. Pero estás hablando a nivel persona. Lo que debemos de decir es, nadie como persona debe de ser imprescindible. La posición sí. La posición sí. Decir, ¿sabes qué? Esta posición, al menos ahorita, no podemos estar sin un gerente de mantenimiento. La persona que ahorita lo está desempeñando podría irse porque pues también tiene derecho a crecer, pero no porque se vaya esta persona ya deja de existir un gerente de mantenimiento. O sea, No. es una pieza eh, importante y lo podemos ver en cualquier deporte. Digo, vamos, por ejemplo, hay equipos que a lo mejor han ganado un Super Bowl. Bueno, por ejemplo, Green Bay ganó los primeros 2 Super Bowls y volvió a ganar otro hace unos cuantos años. Y ninguno es de los 60, de finales de los 60, cuando se jugaron esos Super Bowls, ni parientes. Pero entonces, ¿qué hubo? Porque tuvieron un programa de continuidad y hay otros tantos equipos. Hay equipos que han sido campeones en diferentes deportes en varias décadas. En varias décadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una continuidad. A veces no ha sido con resultados tan inmediatos. Entonces, lo que deberíamos ahorita de llevarnos de tarea, yo siento que uno de ellos es revisar el organigrama. Eso es algo claro. Y decir, primero, cuáles son las posiciones que no me la puedo jugar a no tener un respaldo. Y yo lo veo, si lo queremos analizar desde el punto de vista material, si tú dices, yo voy a poner un generador de energía en mi oficina, el primer lugar donde yo lo pondría es en el site. Ujú. Es el primero. No es de, Sí, ay, sí, sí. no, en la copiadora, no, 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 en el site. Entonces, En la primero, sala de en la juntas. sala de juntas. Entonces, primero ubica que digas cuáles posiciones, no qué personas, cuáles posiciones son las que primero deberías de tener de respaldo. Y si lo primero que viene a tu mente son personas, ya empezamos mal. No, es la posición de Pepe. A ver, momento. ¿La posición de Pepe o la función que desempeña Pepe? O la función que desempeña en la posición de Pepe. Sí, entonces, bueno, es Pepe. Bueno, ok, entonces hay que desarrollar a alguien en el caso de que Pepe tuviera, no sé, faltar aquí. Bueno, eso es lo que hay que ir pensando. Otra cosa que yo le recomendaría pensar es, si mañana, como decíamos, si mañana desapareciera una de las personas que están en nuestro equipo,
¿Cuál serían o cuáles serían los que paralizarían mi operación? Ojalá la respuesta es ninguno la paralizaría, pero como varios de ellos son importantes, creo que sí la ralentizarían. Ah, ok. Pero si dices, este la paraliza, mal. Y algo, Y, ¿sabes dónde lo veo mucho, Pepe? Que a mí me tocó en algún momento, y insisto, sin raspar muebles, trabajar en una empresa corporativo de unas tiendas de autoservicio. Y veía las personas con menos preparación para su posición, no digo preparadas en general, las de menos preparación en su posición, las menos bien pagadas, por no decir peor pagadas, eh, y las que están en condiciones más incómodas porque todo el tiempo están paradas, son los y las cajeras. Y decía, entonces todo lo que nosotros, yo estaba en el área de compras, lo que hacía el área de compras, lo que hacía el director comercial que ganaba bastante bien, lo que hacía el director de operaciones que ganaba, lo que hacían todo mundo, todo se resumía en la cara que te daba él o la cajera. Entonces, si él o la cajera te aventaba el cambio, te recibía con el chicle, etcétera, tu imagen es cuando voy a ese supermercado, está mal iluminado, no abren las cajas, la que te atiende o el que te atiende lo hace de mala gana. Cuando no, Ajetón. sí, cuando no trae precio, empieza de que no, pues tráigase otro igualito. Entonces, esa es la cara de la empresa. Entonces, la pregunta es, es más, eh, cuando van, y no, no, es que no están abiertas suficientes cajas porque me faltaron cajeros. Oye, hay gente, para que ese producto que estás tú queriendo pagar haya llegado ahí, alguien, y te lo digo porque yo estoy en compras, alguien tuvo que haber colocado o diseñado el pedido de compras probablemente 4 meses antes. Y si es algo de temporada como un pino navideño, lo que la cajera no te surtió Sí, bien en diciembre, yo comprado, porque yo venía compraba desde pinos, junio. lo compré en febrero. No, Yo en bueno. febrero lo colocaba, el pedido. Entonces, cuando de repente, no, pues, a mí me tocó un caso de que compré cactus y me hablaron de Torreón para decirme que se nos habían secado los cactus porque los habían puesto abajo del aire lavado y yo, me doy. Entonces, pero bueno, es porque no habíamos capacitado bien a la gente, porque pues no Todo la habíamos se capacitado resume en la capacitación, en la capacitación. definitivamente. Y ahorita lo estamos viendo. Si nos hace falta gente de reemplazos, porque no Ujú, lo tengo capacitado. Incluso la gente que está ejecutando la chamba, a lo mejor también le falta un poco de capacitación. Pero hablando de continuidad de negocio, necesitamos ver las posiciones de mi organización, tal cual, como imprescindibles, las ujú, posiciones, no las personas, y ver quién más puede hacer esa tarea. Y pensarlo, como les dije en un principio que empezamos a grabar, como en el ajedrez, a los que ya saben jugar ajedrez, pues les va a ser muy familiar, a los que no, pues es eso, tengo que estar pensando qué voy a tirar mi contrincante y con qué le voy a contestar. Al menos esos dos movimientos. Saber adelantarte, anticiparte a las situaciones. claro. Y eso es lo que acabamos de decir ahorita, es nada más continuidad para seguir con el negocio, como dicen, as is, así sin. Pero si yo estoy viendo que quiero crecer, ya desde ahorita, pues necesito estar pensando, ok, a lo mejor voy a necesitar no nada más el sustituto del gerente de operaciones de ahorita. Como quiero abrir un nuevo patio, necesito al sustituto del gerente de operaciones de ahorita, al que va a ser del otro patio. O sea, ir pensando en un crecimiento, y no para ejecutar desde ahorita, simplemente para que cuando llegue ese momento, para cuando me asignen ese negocio que yo estoy buscando, esté listo. Y no me quede, como dicen, como el chinito, nomás mirando de que, ay, pues es Y que no me te, hizo falta. sí, no, pues es que no tengo suficientes unidades Y con fíjate la que todo gente. eso, todo esto que estamos platicando, obviamente, bueno, en todo lo que hemos platicado en nuestros episodios, son cosas que nosotros les podemos ayudar. Y en este en particular es planeación estratégica. Nosotros, es una de nuestras especialidades, lo hacemos a nivel operativo, con técnicos, con gente de taller, con gente de nivel operativo Ujú. y también administrativo, con nivel ejecutivo. Entonces, si ustedes creen que tienen algún problema como este de planeación estratégica, y a lo mejor el planeación estratégica se oye muy rimbombante,
la anticipación del negocio, la continuidad del ¿Sí? negocio, el cómo ver más allá, échanos una llamada, escríbenos y nosotros podemos ayudarlos con esa anticipación para que no se vuelva un cuello de botella o un colapso operativo. Eso es si ya tienen identificado el problema, pero como siempre hacemos analogías como médicos, y también está como cuando dices, me duele la cabeza o me duele el estómago, pero no sé qué es lo que tengo. También podemos ayudarles con hacer un diagnóstico de su operación, de su empresa, y a lo mejor ayudarles a descubrir esa causa raíz que no habían identificado. Porque pues es muy típico, es vamos, la ceguera de taller. Hoy que estaba con un cliente, le decía, oye, he venido ya varias veces aquí y la verdad es que ya se me había olvidado, pero fíjate, ahí tienen ciertos rines ya oxidados, ciertas refacciones que ya no sirven, tienen por ahí hasta un par de cofres ahí, pues, que ya De van para... modelos viejos. Sí, pues no sé, voy a inventar, tienen cofres para un Freightliner y tienen puros fotones, entonces ese ya, o sea, no te va a servir porque incluso uno es trompudo y los otros son chatos, entonces no es como que me digas, no, por si no es repuesto, entonces pero a veces no nos damos cuenta. Entonces siempre un ojo externo, pues ayuda, es lo que yo podría decir. Oye, Pepe, pero pues ya yo digo que ya un poquito para cerrar, ¿qué recomendas? ¿Alguna recomendación, algo así matón que nos des? Pues yo sí, lo que dije hace ratito, vean la gente que tienen, en la que tienen basada toda su operación y piensen qué pasaría si alguno de ellos dejara de venir 3 días. ¿Quién se haría cargo de esa operación? Esa persona que se haría cargo tiene la experiencia, tiene la capacidad, cuánto tiempo puede aguantar sustituyéndolo. ¿Qué pasaría más adelante si esta persona toma esa otra posición? ¿Se abre un hueco más adelante? Háganse esa pregunta y si no tienen una respuesta, les ayudamos. Y si se tienen la respuesta, bueno, escríbanla y hagan una acción. Oye, y yo cerraría con, como dicen, no hay que buscar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en tu ojo. Yo a lo que me iría es, y no piense nada más en los demás. Yo te preguntaría a ti que me estás viendo, te preguntaría, si Qué tú miedo. quisieras tomar unas vacaciones o te pasara algo, tú, ¿tienes alguien que pudiera sacar las actividades que tú estás haciendo en la empresa? Sin que te Tú, tengas que conectar sí. desde la playa. Sin que te tengas que conectar desde la playa, sin que te tengas que, desconectar del suero para poder tomar la llamada, sin, o sea, ¿podrías hacerlo? Y si Muy no, buena pregunta. yo lo que te diría es, ve empezando a buscarlo, porque está bien padre de que, le voy a decir a todo mi equipo que busque, la continuidad, etcétera. Yo, tranquilos, aquí yo soy el bueno. No, qué padre que tú seas el bueno, pero, pero que haya alguien que pueda seguir operando y dándole continuidad a lo que tú estás haciendo. Así es. Pepe, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como José-GTZ-C y en LinkedIn me pueden encontrar como José Gutiérrez. ¿A ti dónde pueden encontrar, Juan? A mí me pueden encontrar en Instagram como Juanjo Alonso 73 y en LinkedIn como Juan José Alonso. Y nos pueden encontrar también cuando quieran buscar Hypercons y Café con Diesel, también nos pueden encontrar con esos mismos nombres en LinkedIn y en Instagram. Si crees que tu empresa de transporte necesita consejería estratégica, optimización de procesos o un plan de contingencia real como los que hemos mencionado en nuestros episodios, nosotros somos tus aliados. Entra a hypercons.com y agenda una sesión. Pepe, pues como siempre, la tan anhelada despedida que nos va a mandar Pepe. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós, ni la despedida de Topollillo era tan impresionante como esta. Que les vaya muy bien. Bye.